Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. 7 de la mañana, 18 minutos en Colombia. Ustedes escuchan Una Mirada Diferente a través de Radio Red, de RCN Radio, y pedimos ayuda de los que saben, los que estudian y comentan estos temas. A propósito del tema del momento, que es inevitable abordarlo también aquí en nuestro magazine, y que tiene que ver con el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, que ha cobrado la cabeza del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Como ustedes lo escucharon esta mañana temprano, hay muchas aristas en esta historia, comenzando con la gestación de la renuncia del ministro y los trinos del presidente Gustavo Petro. Pues bien, pedimos ayuda a Mauricio Reina, que es analista económico, investigador de Fedesarrollo, fue viceministro de Comercio y actualmente comentarista también de Red Más Noticias, y nos agrada comenzar el día con él. Bienvenido, Mauricio, gracias por su tiempo. ¿Aló? Bueno, Mauricio Reina, que actualmente es comentarista también de Red Más Noticias, ¿verdad? Permanentemente hace análisis allí de lo que ocurre, ¿no? Hace análisis no de economía, sino de la actualidad. Es un hombre muy bien informado y con muy buen criterio, y además, como ha sido profesor, también explica muy bien las cosas, explicaciones de cada asunto en el que opina. Muy bien, Mauricio Reina, analista económico, investigador de Fedesarrollo, ex viceministro, nos ayuda a entender lo que pasa con este escándalo y con la salida del ministro de Hacienda. Mauricio, bienvenido, gracias por su tiempo. Hola Juan Manuel, buenos días, un saludo para todos. Bueno, ayúdenos a entender qué ha ocurrido, porque sale el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en medio de un escándalo que muchos dicen no ha debido salpicarlo a él por cuenta de esas transacciones presupuestales que siempre han existido en el Congreso. Pero luego vienen los trinos del presidente, luego vienen los anónimos, en fin. ¿Cómo está viendo usted este caso a la luz de lo político y de lo económico, que también lo analiza usted, por supuesto? Bueno, hay dos posibles motivos para la renuncia del ministro Bonilla. Ambos se conocían desde hace uno desde hace varios meses, el otro desde hace varias semanas, y por lo tanto ninguno de los dos parecería ser suficiente para generar una renuncia tan precipitada y tan intempestiva. El primero es el que ve con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. El ex ministro Bonilla ha sido mencionado tanto por Olmedo López como por Snyder Pinilla, por una parte, como una figura que habría gestionado, intrigado para gestionar recursos de esa unidad de gestión de riesgos en favor de unos congresistas, a cambio, supuestamente, de que en el Congreso, en la Comisión de Crédito Público, le aprobaran unos créditos al gobierno. Eso se conoce desde hace rato. Lo que ha sucedido en los últimos días es que una asesora directa de Bonilla en su momento, Alejandra Benavides, afirmó en declaraciones a la Fiscalía que el ministro estaba al tanto de todo, es decir, que no estaba exento de culpa. Eso sucedió hace 5 días, trascendió esa declaración a la Fiscalía, y en esos 5 días, pues el presidente Petro defendió a su ministro, diciendo que esta era una práctica usual en la política colombiana, que el Ejecutivo, que los ministros tuvieran que gestionar en favor de los congresistas ciertos proyectos para garantizar que en el Congreso les pasaran a su vez proyectos al gobierno. Esa es una posible causa. Como digo, esto se conoce desde hace rato y el presidente Petro venía defendiendo al ministro. La otra posible causa tiene que ver con una denuncia que hizo el mismo exministro Bonilla ante la Fiscalía a partir de un anónimo que le llegó, en el cual se señala a el hijastro del presidente Petro, Nicolás Alcocer, y a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, como personas que habrían estado intrigando ante la junta directiva de Urrá para que allí se hicieran unos contratos favoreciendo en condiciones preferenciales a unos contratistas que estarían vinculados con estas dos figuras, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Nicolás Alcocer, el hijastro del presidente Petro.
Cuando le llega a un funcionario público una información de ese estilo, con unas fotos, con una información de respaldo, si el funcionario se guarda esa información, pues de alguna manera está entrando en complicidad. Lo que tiene que hacer es ir y poner la denuncia, y eso fue lo que hizo el exministro Bonilla. Eso se hizo hace ya varios días, pero no había trascendido a la opinión pública sino hasta hace unas cuantas horas. Es posible que eso haya detonado definitivamente la salida del exministro Bonilla, porque recordemos que los funcionarios de este gobierno que ponen el dedo en la llaga de posibles actos de corrupción se terminan quemando como fusibles. Puede ser el caso del exministro Bonilla, fue el caso del exsuperintendente de salud Luis Carlos Leal, cuando denunció que algunos de los interventores de EPS estarían incurriendo en irregularidades. Esas son las posibles causas. En todo caso fue precipitado, fue intempestivo. El presidente Petro pasó de defenderlo a capa y espada a decir que había sido un poco ingenuo al hacer las cosas de manera un poco cándida y que por eso se estaba quemando. Y pues ustedes ya lo saben, en su segundo trino de defensa, Sí. un trino de muchas páginas, el presidente Petro pues terminó echándole agua sucia a todo el mundo. De acuerdo, Mauricio, son unos trinos muy raros porque uno no sabe si ha defendido o no al ministro. Cuando lo acusa de desobedecer sus órdenes, de ser demasiado académico, en fin. Estábamos comentando esta mañana temprano, aquí en nuestro magazine informativo, si esa denuncia, coincidimos plenamente con usted en que la denuncia, el anónimo que le llega al ministro y el ministro manda a la fiscalía, podía ser el detonante o no, y usted lo ubica evidentemente como una de las posibilidades. Y decíamos aquí, si de pronto el ministro no ha podido gestionar de otra manera esa denuncia, enviándosela, por ejemplo, a la Secretaría de Transparencia o enviándosela al propio presidente, no sé, como para, poniéndolo incluso casi que sarcásticamente, para ahorrarse lo que a la postre le ocurrió, y es que el presidente termina diciendo públicamente que espera la renuncia del ministro, aunque después trata de aclarar que la habían acordado. ¿Pudo haber gestionado ese anónimo de otra manera el ministro? Pues digamos que en términos de lealtades políticas en gobiernos y estilos políticos tan caudillistas como el del presidente Petro, y que conste que esta no es un sesgo ideológico, igual de caudillista fue los gobiernos del expresidente Uribe. En esos gobiernos tan caudillistas es difícil controvertir al caudillo, es difícil dar un punto de vista distinto, es difícil disentir porque se viene la furia del caudillo encima de uno. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, quizás Ricardo Bonilla sí habría podido ser más cauto. Sin embargo, yo creo que hay otra manera de ver las cosas. En las defensas que ha tenido Ricardo Bonilla desde distintos ángulos, en estas últimas horas y en estos últimos días, de distintos observadores, incluido el presidente de la República, se han destacado las calidades morales y éticas de Ricardo Bonilla. Entonces, de alguna manera yo creo que pesaron dos cosas en esa decisión de ir a la Fiscalía. Una, que pues esto puede ser sujeto a un debate infinito, pero quienes hemos conocido, yo no soy amigo de él, pero sí he interactuado con él mucho en el ámbito de los economistas, quienes conocemos a Ricardo Bonilla sabemos que es una persona íntegra y vertical. Entonces, quedarse uno con un embuchado de esos, donde le llega una información que tiene que denunciar ante la justicia y mandarse al secretario de Transparencia, que eso es como que quedara ahí en un hueco negro esa información, creo que es algo que una persona recta debe haber hecho como lo hizo el ministro Bonilla. Pero lo segundo es que quizás se le llenó la copa. Un ministro, como es el exministro Bonilla, no me acostumbro a decirle exministro por hace poco que sucedió todo esto, que ha jugado un papel de un piñón en un motor muy fuerte, por una parte tratar de mantener la estabilidad macroeconómica y por otro lado lidiar con los ímpetus retóricos del presidente, excesos de gasto,
pelear con todo el mundo. Es un piñón y es una figura que se va desgastando. Yo creo que alguien que se aguante esas dos presiones, saber la responsabilidad de llevar las riendas de la economía y servir como de pararrayos de los caprichos presidenciales, creo que llega un momento en que uno bota la toalla. No me consta ninguna información, pero también es posible que el ministro Bonilla haya dicho, pues al carajo, me voy con esta denuncia porque ¿qué más voy a hacer? Mauricio, es usted un hombre que obviamente, como dice bien, ha interactuado con él y da lo mismo digo yo, que a uno le parece que es un señor decente, un señor serio, un señor verticalmente íntegro. Y se temía mucho cuando salió del Ministerio de Hacienda José Antonio Campo, que Petro fuera a poner un tego ahí que le siguiera la cuerda en todo y que mandara al carajo la economía con tal de satisfacer los caprichos del presidente en muchos campos y que él no mide en términos económicos sino políticos. ¿Qué gestión hacía así a grandes rasgos? ¿Qué balance puede usted darnos, Mauricio, de la gestión del ministro Bonilla en estos meses en que estuvo en esta cartera? El balance, ¿qué tal lo ve? ¿Fue bueno? Breve, ¿no? No, es por eso dijo, así a grandes rasgos, porque había mucho temor de que fuera irresponsable, de que mandara todo al carajo, etcétera. Pero usted, ¿cómo siente? ¿Cree que hizo una buena gestión? ¿Pudo hacer más? ¿Lo hizo muy bien? ¿Cómo fue? Se lo voy a poner en los siguientes términos, Vlado. En el debate público de los economistas se reconoce que la figura de Bonilla fue un pararrayos, llamémoslo así, muy útil para tratar de mantener la estabilidad fiscal del país. Tratar, pongo subrayo la palabra tratar. ¿Qué quiere decir eso? Que en un gobierno donde altos funcionarios, como por ejemplo el director de Planeación Nacional, el doctor Alexander López, se precian de no saber sumar y de que la economía es una cosa que les entró por un oído y les salió por el otro, el que hubiera un funcionario al frente de la cartera de Hacienda que sabía sumar, que sumaba, que veía los riesgos de hacer ciertas cosas, que trataba de conciliar con sus contradictores políticos, era un activo muy valioso. ¿Por qué pongo la palabra tratar subrayada? Porque en todo caso, bajo este gobierno, se han presentado presupuestos, el del 2024 y el del 2025, del gobierno en el Congreso, altísimos. Les doy una idea, el presupuesto del año 2025, bueno, el del 2024 estaba desfinanciado y tocó recortarle más de 35 billones de pesos en el camino. El del 2025 está desfinanciado, es excesivo, muestra la ambición del gobierno de tener más y más ingresos y gastar más y más, y seguramente el año entrante va a tocar recortarlo. Estamos pendientes de una reforma tributaria. Entonces, ese ímpetu de gasto del gobierno del presidente Petro es algo que Bonilla no pudo atajar nunca. Lo atajaba a fuerza de los hechos. Es como si yo me voy de cabeza a pedirle a mi papá más y más y más plata y me enfrento a la realidad de que no la hay, pero le sigo pidiendo y le sigo pidiendo. Entonces Bonilla quedó a mitad de camino en esa tensión tan compleja. Fue figura confiable para muchos actores económicos porque sumaba, restaba, entendía la situación y trataba de mantener el equilibrio. Fue una figura que tuvo deficiencias porque no lograba controlar los ímpetus expansionistas y por lo tanto desestabilizadores del presidente Petro en cuanto a gasto público. Hola Mauricio, te habla Yanelda. Le estaba contando acá un paréntesis cuando trabajamos juntos acá en RCN hace varios años. Sí. Qué placer, Yanelda, oír. Bueno, te oigo con mucha más frecuencia de lo que tú crees, pero qué placer poderte saludar. Un abrazo inmenso. Gracias, Mau. Yo también te veo siempre y te escucho y aprendo, sigo aprendiendo de ti.
Aparte de todo lo que usted acaba de decir le voy a resumir solamente una frase de lo que ella dijo. La gestión del ministro fue clave para mantener el equilibrio económico, respetando la regla fiscal y asegurando la sostenibilidad en tiempos de desafíos significativos. Dice ella, es imperativo que el sucesor del ministro Bonilla sea una figura con experiencia y credibilidad, quizás para mantener esa confianza en los mercados. Le pregunto sobre el nuevo ministro Mauricio, no sé si usted lo conoce, Diego Guevara, de quienes muchos han hablado, pero pocos saben realmente. Él se considera un heterodoxo. Sí, sí es el hombre clave para hacer esto, mantener esta columna vertebral, según muchos, entendidos como usted, sí lo estaba logrando el ministro Bonilla. Yo no conozco personalmente al ministro Diego Guevara. Sin embargo, en el ámbito de los economistas, pues todo el mundo termina sabiendo de todo el mundo. La información que yo tengo de Diego Guevara tiene un par de rasgos que vale la pena destacar. El primero, que si uno revisa las cosas que él escribía antes de llegar al gobierno, su posición en debates públicos, su perspectiva ideológica, digamos, era mucho más radical en ciertas posiciones heterodoxas que lo que era el exministro Bonilla. Sin embargo, y este es el segundo rasgo, ya en su condición de viceministro, quienes han trabajado con él de cerca y han visto la gestión que él desarrolló como viceministro, hablan de una persona muy pragmática, muy conciliadora y muy conocedora del día a día de las finanzas públicas, que es lo fundamental aquí, del endeudamiento, de la posición del endeudamiento, de ver qué se hace con las calificadoras de riesgo. Entonces parecería ser uno de esos casos en que una persona que en la academia vive en un mundo de teorías y de conceptos genéricos, sin que pretenda ser yo peyorativo, estoy describiendo la vida de muchos académicos, cuando aterriza al mundo real de la gestión pública, agarra una dosis de pragmatismo y de conciencia de que tiene que manejar un avión muy bravo y se vuelve más aterrizado. Pero hay algo sobre Diego Guevara que también vale la pena destacar. Tiene la inmensa virtud de que conoce el día a día del Ministerio de la Economía colombiana en su condición de viceministro durante más de 2 años. No es alguien que llega a dar declaraciones en el aire, que no sabe dónde está parado, que dice que no vale la pena saber sumar, todas cosas que les hemos oído a funcionarios de este gobierno. Tiene la inmensa virtud de que conoce cómo se maneja ese cargo. Tiene el defecto o la potencial vulnerabilidad de que es muy junior. Es decir, si la figura del ministro de Hacienda tiene que, por una parte, mantener la estabilidad macroeconómica del país y por otra parte, aguantar el ímpetu de expansionismo, de retórica incendiaria del presidente Petro, una figura muy junior puede ser que quede superada por esos ímpetus presidenciales. Esperemos que nos sorprenda y que tenga todo el temple que se necesita para aguantar esas presiones. Pues Mauricio, muchísimas gracias por estos minutos aquí con los oyentes de Una Mirada Diferente de Radio Red. Gracias por su análisis, muy interesante todo lo que usted ha dicho, sus frases muy precisas, muy claras sobre lo que está ocurriendo. Bienvenido siempre, un placer escucharlo, Mauricio. Gracias, Juan Manuel, y un saludo a todas las amigas y amigos que están allá en cabina y que nos han estado oyendo. Tenemos visita pendiente, Mauricio. Usted nos tiene que venir a acompañar aquí un ratico, aquí en la cabina, para que hablemos de otras vainas, que usted tiene unas posiciones muy interesantes sobre otros temas. Va a ser un gusto. Apuntémosle a enero, que todavía no ha arrancado el agite del día a día, pero va a ser un placer. Muchas gracias, Mauricio. Él es Mauricio Reina, que es analista económico, investigador. Quizás al ministro Bonilla se le llenó la copa. La salida, de todas maneras, del ministro de Hacienda fue precipitada, intempestiva. Los funcionarios de este gobierno que ponen el dedo en la llaga en temas de corrupción terminan quemándose. En fin, en gobiernos tan caudillistas como el de Petro y los de Uribe, es difícil disentir del caudillo. Alguna de las frases de Mauricio Reina.